El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes. ¿Qué dijo? ¿Más fuerte? ¿Podrían hacer un cambio quizá y sentarse un poquito más fuerte? Buena la defensa. Ya, vamos a leer más fuerte, no se preocupe, hermano. Versículo 3. ¿Está bien? Versículo 3. Ya. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahí nomás, hasta ahí vamos a leer por ahora. Hermanos, estamos escuchando un mensaje donde la Escritura quiere mostrarnos hoy día que el cielo gobierna sobre este mundo. Y hoy podemos darnos cuenta que por medio de la historia de Belsasar, que la soberbia del hombre le engaña para no reconocer quién tiene dominio sobre los hijos de los hombres. Por todas las edades vemos ejemplos de personas que dejan de pensar en los cielos. Pasa el tiempo, nos va bien y adivine qué pasa. Nos olvidamos que el cielo gobierna sobre los hijos de los hombres. Por eso que Pablo nos exhorta en Colosenses 3:2, que dice, aún, ¿cierto? Dice, mirar a los cielos y poner nuestros ojos hacia arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra mirada se desvía de lo correcto, nuestra mirada empieza a mirar las cosas de este mundo. ¿Qué hicimos la semana pasada? Miramos las cosas de este mundo. Miramos cómo este mundo se destruía, cómo este mundo comenzaba a derrumbarse, ¿cierto? Comenzamos a preocuparnos, comenzamos a afanarnos, comenzamos a inquietarnos. A tal punto de que no nos damos cuenta de que aún Dios tiene todo esto en control. Aún la misma anarquía que puede ocurrir en el mundo, Dios la tiene en control, hermano. Hermano, ¿cómo estás quizás dispuesto tú en tu corazón para el día en el cual este mundo comience a tener los principios de dolores, por ejemplo? ¿Cómo está tu corazón cuando este mundo comience a colocar leyes que van a ir en contra de tus principios? ¿Cómo vas a enfrentar este mundo cuando el mundo comience a dejar de lado a Dios y comience a colocar su doctrina? Porque estos son principios de dolores. Y no nos damos cuenta de que aún en estos momentos Dios gobierna todo. Pero este hombre, Belsasar, comenzó a darse las atribuciones que no corresponden. Él dijo, tráiganme esas cosas que estaban allá en Jerusalén. Cosas que realmente aún Nabucodonosor entendía que eran sagradas, que eran del Dios de los judíos. No era algo así nomás sencillo, pero él simplemente fue un irreverente. Esa es la gran verdad, él fue un irreverente. Cuando comenzó a disfrutar, ¿cierto? Y cuando el
efecto del vino comenzó a pasarle la cuenta, ¿cierto? La escritura dice aquí, Belsasar con el gusto del vino, ya se le habían pasado un poco las copas, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Esto era un ataque directo y una irreverencia directa ante el Dios verdadero. Porque no solamente bebió, sino también alabó a sus dioses. Era un ataque directo. Era una irreverencia directa ante Dios, ante el Dios santo. ¿Sabe qué significa eso? Significa que él simplemente dejó de lado al Dios verdadero. Y no solamente eso, sino que dijo, me importa un comino, como dice acá el chileno, ¿cierto? No me importa, no me interesa. ¿Por qué? Porque cuando hay soberbia, la persona piensa que puede hacer cualquier cosa en este mundo. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos soberbia en nuestro corazón, creemos que tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa. No sé si alguna vez, hermano mío, le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. He intentado hacer cosas por mí mismo. Digámoslo así, fácil. Me compro una herramienta. Me voy a comprar esta herramienta porque la necesito, digo yo. No le pregunté a Dios. No le pedí una ayuda, digamos, de decir, de discernir si realmente vale la pena o no. Simplemente lo tomé y dije, me queda algo, lo hago, voy y lo hago. Y después, ¿qué pasa? Que Dios me muestra y me dice, nunca me dijiste nada. Nunca me preguntaste nada. Y adivina qué va a pasar. Se destruye la herramienta, se rompe la herramienta, se malgasta la herramienta y al final me quedo sin herramienta. Y digo, ¿por qué? Y el Señor dice, ¿y por qué no me preguntaste a mí? ¿Por qué no me pediste a mí ayuda? ¿Por qué no me confirmaste, no dijiste si esto realmente era la voluntad mía o no? Entonces muchas veces nos pasa eso, hermano. Nosotros vamos y tomamos decisiones como si tuviéramos toda la oportunidad de tomarlas sin que hubiese algo o alguna conclusión o un término distinto a lo que nosotros creemos que va a pasar. Pero ¿sabes qué, hermano? El cielo gobierna, no nosotros. Entonces muchas veces cuando tomamos decisiones sin Dios, salen mal. Y Dios nos muestra de que lo que hicimos, lo hicimos sin su consentimiento. Es algo muy parecido a esto, porque sin darnos cuenta, no tomamos a Dios en cuenta y somos irreverentes ante Dios. Hacemos cosas que no agradan a Dios. Y Dios después nos dice, esto lo hiciste sin mi permiso. Hermano, el cielo gobierna, no nosotros. A Belsasar, ¿cierto? Y a las personas que tienen este tipo de irreverencia, una soberbia los corona. Como lo dijo, ¿cierto?, el salmista Asaf en el Salmo 73. Y Asaf mira a esta gente que hace lo que quiere. En el Salmo 73 Asaf dice, y ellos hacen muchas cosas y nada malo les pasa, pero después él da su resolución al respecto y dice, hasta que, entrando, ¿cierto?, en el templo, hasta que cuando entré a la presencia de Dios me di cuenta de que ellos están puestos en deslizaderos. Ese es el problema. Que nosotros, hermanos míos, que comprendemos la palabra de Dios y entendemos cómo funcionan todas las cosas, sabemos que el día de mañana nos espera algo maravilloso, ¿cierto? Amén. Y no es el mismo final para aquellos que son soberbios e irreverentes ante Dios.
Pero nosotros tenemos que entender que Dios espera de nosotros que sí haya una visión completa de parte de nosotros hacia Él, que podamos comprender que Él está con nosotros, que no lo desperdiciemos, que no lo dejemos de lado, que entendamos que por cualquier cosa que ocurra en nuestra vida, Dios está presente, Dios está ahí, no está lejos, como algunos creen que pudiera estar. Es terrible pensar que Dios no gobierna todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro lado. Belsasar no comprendía esto, puesto que él había endurecido su corazón y desestimó al verdadero soberano de los cielos y de la tierra. ¿Acaso no nos está pasando esto también como cristianos? Dejamos de buscar al Dios del cielo y nos volvemos a las cosas pasajeras. ¿Acaso no nos volvemos muchas veces irreverentes ante Dios, insolentes y confiados de que nada nos va a pasar? A pesar de que vivamos una vida cristiana mediocre. Porque esa es la verdad, hermano. Pensamos que Dios va a seguir dando toda la venia cuando aún nosotros sigamos viviendo una vida cristiana mediocre. Una vida donde no le tomamos en cuenta, una vida donde Dios no sea nuestra prioridad, una vida donde mi evangelismo sea mediocre, donde mi oración sea mediocre, donde mi palabra, ¿cierto? La lectura de mi palabra sea mediocre. Y aún me exhorto a mí mismo, porque la verdad es que muchas veces nos contentamos con leer la Escritura y aún ni siquiera leerla, escucharla. Muchas veces cuando estamos atrasados, ¿sabe qué hacemos? Ponemos el celular y la enchufamos, nos ponemos los audífonos y empezamos a escuchar. Y yo me he dado cuenta que escucho y digo, escuché y no entendí nada. Y pasan 4 o 5 capítulos. Y digo, hoy me puse al día, ¿cuándo? Pero no entendí nada. No me tomé el tiempo de sentarme, colocar la Biblia y leerla. ¿Sabes que Marcos capítulo 14, 15, 16, cuando habla de la pasión de Cristo y usted la escucha, pasa, pero léala y se va a emocionar. Cuando usted pasa por la pasión de Cristo se emociona. Sí. Se conmueve el corazón. Eso nos falta. Nos falta que Dios conmueva nuestro corazón. Y para eso necesitamos sentarnos y meditar en la palabra de Dios. No ser mediocres como cristianos. Y esto pasa, hermano, porque el mundo está cada día contaminándonos más de su mediocridad. Está contaminándonos más de su soberbia. Está contaminándonos más con las cosas que son pasajeras de este mundo. Pero nosotros no influenciamos a los demás. No influenciamos a las personas para que piensen distinto. Pues ¿sabe? Esa gran masa que se juntó, ¿cierto?, en la Plaza Italia, esos miles, ¿cierto? Solo un puñado de esas personas creen lo que están diciendo. Todo el resto es movido. Usted haga el ejemplo, usted haga el ejercicio. Un día de estos me mandaron un WhatsApp que decía, querido compatriota, algo así, no te preocupes por los saqueos que se han hecho en los supermercados, porque ellos en un día recuperan todo lo perdido. Y salía un listado completo. No te preocupes por el saqueo de aquí, no te preocupes por esto, por la destrucción de esto, no te preocupes. ¿Sabes qué era eso? Un parche, ¿cierto?, para decir, no te preocupes si lo hiciste, eso al final tenías que hacerlo.
Si a ti te roban igual, hazlo. ¿Y sabes qué hice yo? Porque eso lo colocaron en un chat de primos. Dije, también vamos a justificar los saqueos a las casas de los vecinos. Un robo es un robo aquí y en cualquier país. Es robo. Y puse mi pensamiento. ¿Y sabes qué pasó? Debajo de mi pensamiento comenzó la masa a moverse a mi favor. El que puso eso quedó como chiquitito y todo lo demás sí es verdad, porque no puede haber tanta violencia y yo estaba asustado, no puede ser esto. Y empezó la gente a poner. ¿Sabes qué significa eso? Mover las masas a lo correcto. Porque la masa dice, sí, en realidad, el saqueo. Y uno coloca otro mensaje, un mensaje que es correcto, y la gente dice, sí, verdad, tiene razón, eso es robo. Por eso digo que la gran mayoría de la gente que se movió, se mueve por cosas que realmente le vale la pena. Bajar las cosas, sí está bien. Pero muchas de esas personas se mueven solamente porque un puñado mueve las cosas y dice para dónde ir. Nosotros podemos hacer muchas cosas, hermano. Podemos cambiar un pensamiento, pero nuestra vida quizás como cristianos no está haciendo un buen trabajo con respecto a eso. Quizás nosotros podríamos hacer mucho más con nuestros vecinos, pero no estamos haciendo lo correcto, no estamos influenciando más de lo que debemos. Este hombre, Belsasar, fue un hombre irreverente, soberbio, que tuvo aún la osadía, ¿cierto?, de beber vino y alabar a sus dioses, pensando en que Dios no iba a hacer nada al respecto. Pero vamos a seguir leyendo, ¿cierto?, del versículo 5 al 9. Del verso 5 al 9. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Hermano, el segundo punto que quiero recalcar aquí es que el Señor está atento a todo lo que ocurre debajo del cielo. El Señor está atento a todo lo que ocurre debajo del cielo. En el mismo momento, aparece Dios en escena para dar una sentencia a Belsasar y a todos el reino. Su manifestación a través de los dedos escribiendo en la pared dejaron al rey literalmente temblando. Sus rodillas pegaban una contra otra. Su cara estaba pálida. Su soberbia fue golpeada hasta llegar al suelo, porque aparece en escena quien había sido ignorado por tanto tiempo. ¿Te imaginas, mi hermano y amigo, te imaginas que Dios apareciera de esta forma para mostrarte que le has ignorado por tanto tiempo? ¿Sabe qué dicen los soberbios? Bueno, si Dios aparece así,
entonces ahí voy a creer. Ah, ya. ¿Sí o no? Porque así son los soberbios, ¿cierto? Yo me acuerdo que una vez conversando con un tío de la palabra de Dios, estaba predicando y le decía que debía arrepentirse. Y él me dijo, pero ¿cualquiera se puede arrepentir? Cualquiera. Pero ¿y si hizo algo muy malo? Y le dije, pero Dios tiene perdón. Me dijo, entonces lo que voy a hacer es, una vez que esté casi muriéndome, voy a pedirle perdón a Dios por todos mis pecados para ser un hijo de Dios. Cuando esté en mi lecho de muerte, ahí voy a pedirle perdón a Dios. Parece una idea inteligente, pero sabes que la muerte llega sin que uno lo tome en consideración. Amén. La muerte llega sin aviso. Y a veces uno tiene muchos planes, pero Dios es el que da el tiempo. ¿Y sabes? Si eso llegase a pasar, entonces, como dice el soberbio, bueno, si esto pasa, entonces yo ahí voy a tomar conciencia y voy a pedirle perdón a Dios por mis pecados. Pero si te fijas bien, estos dedos que escribieron arriba de la pared no fueron una escritura para arrepentimiento. Dios no vino en este momento a Belsasar para darle la oportunidad de arrepentirse. Le vino y le trajo una sentencia. Le trajo un juicio. Cuando esto sucede, hermano, cuando Dios se presenta de esta forma, es porque ya dio las oportunidades que debía dar. Sin duda alguna, todos nosotros tendremos que colocarnos de rodillas ante el Dios verdadero. Y aún, mi querido amigo, cierto, mi hermano, yo espero que algún día y aún en esta vida tengas la oportunidad de arrodillarte, ahora que es en vida, ante Él. Y no cuando la sentencia ya esté colocada ante ti. Qué ignorancia más grande la nuestra creer que Dios está en los cielos muy lejos de aquí sin saber lo que ocurre en nuestras vidas. Y eso ocurre constantemente en nosotros. Estamos tan familiarizados con nuestro diario vivir que ignoramos que Dios te dio un día más para respirar, por ejemplo. Amén. Que te dio la oportunidad de vivir un día más en el trabajo. Hay un ejemplo muy claro, ¿cierto? Que nosotros, la gran mayoría lo conoce muy bien, que es la historia que ocurre con el discípulo, ¿cierto? Y el apóstol Tomás. Tomás fue tomado por sorpresa, ¿cierto? Cuando él, de forma muy incrédula, dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a sus mismos hermanos, ¿cierto?, que estaban ahí, cuando ellos vinieron con la gran noticia diciéndole, el Señor Jesús está vivo, resucitó. Él dijo, a ver, no. Yo tengo que primero tocar, ¿cierto?, meter mi dedo en su llaga, mi mano en su costado. Ay, yo no quisiera estar en ese lugar cuando el Señor llegó. El cielo gobierna y el Señor escucha todas las cosas, todo lo que nosotros decimos y hacemos. Nadie tuvo que decirle al Señor, Él simplemente llegó y ni siquiera saludó a los demás, fue directo a donde Tomás, le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo
y miras mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Sabe qué es eso? Para un creyente, ¿cierto? Que es quizás tomado por sorpresa por sus palabras. Me imagino el sentimiento de Tomás, una decepción de sí mismo, ¿cierto? Y él le dijo, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, dice él, cuando termina el Señor de reprenderle. De ahí en adelante, ¿cierto? Tomás no dejó nunca más de ser un creyente. Y por lo que sabemos, él fue a predicar a África. No tengo más información. Sé que él fue enviado, ¿cierto? Y dedicó su vida, ¿cierto?, a predicar el Evangelio. No olvidó nunca más que el Señor le dijo, mete tu dedo, ¿cierto?, en mis heridas y tu mano en el costado. Yo creo que cuando él flaqueaba en su fe, se acordó siempre de eso mismo. Cuando le decía al Señor, ¿quieres meter de nuevo tu dedo en mi llaga? No, Señor, voy a seguir, ¿cierto? Voy a seguir creyendo en tu mensaje. Aún también Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por más que nosotros podamos pensar que podemos hacer algo sin el permiso y sin el consentimiento de Dios, no podremos hacerlo porque la Escritura dice que Dios nunca va a ser burlado. El Salmo 11, verso 4, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lea? Salmo 11, verso 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No podemos escapar de sus miradas. Amén. Aún, ¿cierto? Sabemos que el mismo Señor conoce lo que está en nuestro corazón. Él sabe perfectamente qué es lo que está en nuestro interior. Amén. Fue tanto entonces el espanto de Belsasar que estuvo dispuesto a dar el honor del tercer puesto en el reino. Esto se entiende porque él con su padre gobernaba en Babilonia. Su padre era Nabónido y reinaron hasta el año 539. Hasta este punto habían pasado 23 años del último reinado de Nabucodonosor, su antepasado. Entonces sabemos que Belsasar tenía muy claro la historia de su antepasado Nabucodonosor. Él sabía perfectamente lo que había pasado con él y sabía perfectamente lo que había pasado en el Daniel capítulo 4. Él tenía muy claro que Nabucodonosor había vivido con las bestias. ¿Por qué? Por su soberbia, porque se elevó su corazón y él aún así lo desestimó. Daniel capítulo 5, verso 10 al 16. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación.
Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme su interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Belsasar pide ayuda por todos lados, pero adivina aquí, solo uno tiene la respuesta. Solo uno puede llegar a tener la respuesta. ¿Y sabes quién es el que tiene la respuesta? Aquel que decidió glorificar a Dios en donde estuviera. Aquel de Daniel que llegó siendo un muchacho y estuvo delante de los reyes y mostró las verdades de su gran Dios, porque desde el primer momento que pisó tierra extraña, sabemos lo que dice la Escritura, que propuso en su corazón no contaminarse, ¿cierto? Amén. Pero él propuso en su corazón reconocer quién gobierna sobre los hijos de los hombres. Dijo: yo no voy a dar mi brazo a torcer, porque sé que mi Dios es el que gobierna estando en Judea, en Jerusalén, o aquí en Babilonia. Sé que mi Dios es el Dios verdadero y es el que va a gobernar por sobre los hijos de los hombres. Amén. Él decidió que él tenía el dominio y quien tenía su vida en la mano. Por eso llegó a ser bendecido grandemente ante los mismos hombres. Él, sin quererlo realmente, fue puesto en lo más alto por Nabucodonosor. ¿Cuánto podremos aprender de este Daniel? Imagina, mi hermano, por algún momento, si solamente dejáramos que el Espíritu Santo nos controlara por completo. ¿Cuántas maravillas haría el Señor contigo? Seguramente luz, inteligencia, sabiduría estarían en tu vida al igual que las estuvo en el Daniel. Solamente hay un problema. Hay un problema en nuestra vida. Y es que para que seamos controlados por el Espíritu Santo y ser llenos de Él, tenemos que dejar de estar tan llenos de nosotros mismos. Y ahí está el problema. Que muchas veces no queremos ceder. ¿Sí o no? Amén. Muchas veces queremos todavía mantener una parte de mí dentro. No voy a dejar que se tuerza, ¿cierto? Eso pequeño que tengo ahí, pero es mío, ¿cierto, hermano? Amén. Es mío. Y Dios dice: ¿quieres ser lleno del Espíritu? Entrégamelo. Hermano, es un problema porque hoy día esta sociedad nos lleva a pensar primero en nosotros mismos. Y no a pensar en lo que Dios puede hacer.
qué importante es tomar esto en cuenta. ¿Sabes por qué? Estamos construyendo una iglesia nueva. Y qué maravilla, ¿cierto? Pero de nada sirve un templo nuevo cuando nuestro templo no está lleno del Espíritu. De nada sirve tener un templo hermoso y maravilloso cuando nosotros, por nosotros mismos, dentro de nosotros, nuestro templo está vacío, hermano. Sin el Espíritu de Dios fuertemente dando el impulso que necesitamos. Sin tener la devoción, sin tener la capacidad de poder hacer las cosas correctamente delante de Dios. Si nosotros hacemos estas cosas, podemos tener un gran y hermoso porvenir, ¿cierto?, para la obra de Dios. Pero si no, hermano, si no hay un compromiso real en nuestra vida de parte de Dios, entonces de nada sirve que estemos en un templo maravilloso en Jerusalén, o cuando esté arruinado todo Jerusalén y el templo, pero decide estar lleno del Espíritu en una tierra extraña. Toda la gente que se quedó en Jerusalén fue para su perdición. Jeremías dijo, ¿qué es lo que quiere Dios? Es que todos nos vayamos para allá. Que todos sean deportados, que no hagan nada, que no se vayan a Egipto. Vayan, estén allá en Babilonia. Daniel colocó su vida y dijo, yo voy a hacer lo correcto y voy a dedicarme en el tiempo a hacer la obra de Dios, estando donde esté. Sigamos con la lectura, capítulo 5, verso 17 al 22. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío de los cielos, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Amén. Amén. Y el versículo 22 dice, y tú, oh hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, y escuche las palabras que vienen, sabiendo todo esto. Belsasar, tú lo sabías todo. Solamente han pasado 23 años. Tú sabías lo que había pasado con Nabucodonosor. Tienes muy claro lo que ocurrió en su vida. Tienes muy claro cómo Dios lo humilló cuando él se ensoberbeció en su corazón. Cuando él tuvo una interpretación, porque Nabucodonosor tuvo una interpretación de lo que era la estatua. ¿Se acuerda de la estatua? Sí. Y él vio que su cabeza era de oro. Pero adivina qué él hizo. Hizo una estatua entera. ¿Sabes qué dicen algunos comentaristas? Que él estaba diciendo, no me conformo con solamente la cabeza, yo quiero reinar completamente. Y él hizo una estatua grande y después miró la ciudad y dijo, todo esto yo lo he hecho. Qué tremendo, hermano, llegar a eso.
Pero nadie está libre de creerse el cuento, como se dice. Hermano, Daniel fue muy claro al decirle: Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Yo le decía a los hermanos de la misión, le decía, ¿sabes qué? Si a Dios le placiera, me puede dejar hasta como de presidente. ¿De verdad? No tengo mucho conocimiento. No sé mucho de política, no tengo ningún color político. Pero ¿sabes qué? Si a Dios le placiera, podría tomar a cualquiera de nosotros y colocarnos en un puesto en el cual usted ni yo tenemos mérito alguno para hacerlo. Amén. ¿De verdad, hermano? Y no creas que en el lugar en el que estás en este momento es un lugar que ha tenido un mérito de tu parte, hermano. Porque la verdad es que a Dios le ha placido colocarte en el lugar donde estás. Amén. Y si es para el bien, ¿cierto? Y es una gran bendición en tu vida, hermano, tómalo como el privilegio que Dios te ha dado. Amén. Porque a Dios le ha placido dejarte ahí. Nada más. Amén. ¿Hasta qué, hermano? Tu corazón se enaltezca y diga que soy buen vendedor. Amén. Están hermanos cerquitas. Hoy que soy pulento para construir. ¿Te imaginas? Ya va. Y después el Señor me corta la mano. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Hoy que soy inteligente y de repente, me saqué un 3 en la prueba. ¿Y qué pasó? No sé. Me tupí. ¿Sabe qué hizo Dios? Te puso las palabras en chino. Y hasta ahí nomás llegó el soberbio. Hasta ahí nomás llegó el que se la sabe toda. ¿Por qué? Porque a Dios le place. Amén. Porque cuando ve en nosotros un corazón humilde, hermano, ahí es donde Dios actúa. Ayer estaba leyendo la historia de la mujer cananea. Y me llamó la atención que Dios fuera tan duro con ella. ¿Cierto? Porque mientras ella iba y decía, Señor, ten misericordia de mí, y el Señor decía, no. Pero, Señor, Dios no me ha mandado a... Me mandó a los hijos. Y dice una palabra muy dura. No me ha mandado a los perrillos. ¡Wow! ¿Sabe qué hubiese pasado con cualquier soberbio orgulloso? ¿Qué te creí? ¿Sí o no? Sale, vaya. ¿Qué me venía a llamar perrillo? ¿Ah? Y me doy media vuelta y me voy. Pero ¿sabe qué hizo esa mujer? Porque eso es lo que impactó a Dios. Y el Señor estaba tratando de hacer eso. Mostrar qué había en el corazón. Sacarle. Porque a usted no le ha pasado muchas veces que le pasa una y usted empieza, ya, me voy a aguantar. Y después el Señor va y le hace otra y uno, y Dios le hace otra más y el Señor le hace otra más. ¿Sabe para qué? Para que usted explote, para que usted muestre todo lo que es. Toda su humanidad la muestre y diga, ¿hasta cuándo? Entonces el Señor estaba haciendo esto con esta mujer. Dándole. Y después la mujer cuando le dijo eso, y la mujer dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen. Wow, dijo el Señor, aquí hay humildad. Amén. Aquí hay bendición para esta mujer. Oh, mujer, le dijo, grande es tu fe. Sea conforme a lo que has dicho. Y se fue la mujer, ¿cierto? Y en esa misma hora tuvo esa bendición. Amén. Amén. ¿Sabe? Es lo mismo con lo que estamos viendo nosotros. Muchas veces, ¿cierto? Tenemos
y aún olvidamos que Dios es el Dios que nos coloca en las posiciones en las que estamos. Que Dios hace y gobierna todo lo que nosotros estamos viviendo en este mundo. Todas las cosas, hermano. Todo aquello que está, usted debería tomarlo como algo de parte de Dios. ¿Cuál va a ser mi reacción al respecto de esto? ¿Sabían, hermano, que en el tiempo de Belsasar o en el tiempo de estos reyes, si usted llegaba con una mala noticia, estaba expuesto a la muerte? Estaba expuesto a la muerte. ¿Y sabe qué hizo Daniel? Daniel hizo la voluntad de Dios a pesar de que su palabra de sentencia y de juicio era un mal presagio para el rey. Y estuvo dispuesto a decirlo, no importando la consecuencia que iba a tener en su vida. Daniel 5, 25 al 29. Ya vamos a ir terminando. Vamos a leer primero antes los versículos que están antes, ¿cierto? 23, que no lo hemos leído. 23 en adelante. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Hermano, qué palabra más dura. ¿Sabes? Este hombre, yo creo que no procesó la información que Dios le estaba dando a través del profeta. Su sentencia era que un reino iba a venir y iba a destruir todo lo que él había construido. ¿Sabes por qué? Por su soberbia. Porque no dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Porque no tomó en cuenta que Dios gobernaba sobre los hijos de los hombres. Porque no lo colocó en su primer lugar, sino que colocó este mundo como su primer lugar. ¿Sabes, hermano? Él fue entregado a los medos y a los persas. Y la sentencia es una sentencia que aún me hace pensar un poco a mí, porque cuando dice la palabra Tekel, dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Eso a mí me hace meditar en mis propios caminos. El Señor un día va a mirar mi trabajo, mi vida como cristiano. Va a mirarme. ¿Cómo me va a encontrar el Señor? Voy a ser pesado en una balanza y la verdad es que me apena saber que en algún momento Dios puede decirme, no pesaste lo que quería. Que el Señor me diga, tú podrías haber pesado mucho más. Podrías haber hecho mucho más de lo que hiciste.
No quiero que eso pase. Pero ¿sabes qué? Mi vida está como detenida. ¿Sabes con qué? Con este mundo. Este mundo hace que perdamos el tiempo. Perdamos el tiempo. Perdamos lo que menos tenemos hoy en día. El tiempo es lo único que no podemos recuperar. El dinero se recupera, pero el tiempo no. Y el tiempo pasa. Y nuestra vida pasa. Y nuestra cristiandad no crece. Seguimos siendo los mismos hermanos con la misma sabiduría que teníamos antes, sin haber crecido, sin haber ganado a alguien para Cristo, sin tener frutos que demostrarle al Señor, de cambios, de una vida más consagrada. Todo lo contrario. Y es nuestra tendencia. Nos vamos haciendo más libres, menos comprometidos, más cerrados en nuestro grupo, menos comprometidos con la obra, con más compromisos personales y menos compromisos de parte de Dios. Hermano, Dios tiene el control y Dios tiene de verdad, ¿cierto?, el dominio sobre los hijos de los hombres. Un día no van a venir los medos y los persas a tomar un reinado. Un día va a venir un reino que es perpetuo. Amén. Un día va a venir nuestro Señor Jesús en su reino. Y mira por favor un poquito lo que dice Apocalipsis, capítulo 22. Versos 6 y 7, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Verso 7, he aquí, vengo pronto. Amén. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. Hermano mío, un día nuestro Señor va a venir a reinar. No van a venir los medos y los persas a reinar. Va a venir Él a reinar. Amén. El tema es, y la pregunta que podría hacerte en este momento, es si estás preparado para la venida del Señor. Si estás preparado para cuando Él venga. ¿O estás viviendo como Belsasar? Desestimando que Dios está en los cielos y que tiene dominio sobre lo que está pasando sobre la tierra. Porque eso pasa, que eso es lo que yo veo hoy en día, tanto en mi vida como en la vida de mis hermanos. Veo que nuestra vida se está conformando cada vez más a este mundo. Y no estamos pensando en lo que está por venir. Incluso lo que ha pasado a nosotros como país nos da cuenta. ¿Sabe? Lo que nosotros pudimos presenciar
en este último fin de semana que pasó, ¿cierto? Donde estuvo el problema grave que tuvimos como chilenos. Mi esposa me decía, pareciera como si estuviéramos en el fin del mundo. El socavón, ¿cierto? La gente desesperada, robando cosas por aquí, por allá, rompiendo autos, rompiendo cosas. Desesperadas por aquí, llevándose acá, sacando aguas, quemando todo. Y uno mira y dice, ¿y cómo llegó la gente a estar así? Hermano, la maldad está en el corazón del hombre. Es solamente que se active, solamente con una pequeña cosita nomás y se va a activar. Lamentablemente, hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Momentos en los cuales cada vez nosotros deberíamos estar más unidos con el Señor. Deberíamos estar cada vez más como Daniel. No importando en el lugar donde estoy, no importando la condición en la que estoy, sino siendo luz para un pueblo que lo necesita. Yo debería ser una luz para el pueblo que lo necesita. Hermano, tú que eres un cristiano deberías estar siendo luz para la gente que lo necesita hoy en día. Y como le digo, nosotros no vamos a esperar a los medos y a los persas. Un día va a venir el Señor. Y así como vino esto de repente, ¿cierto? Una destrucción repentina, hermano, créame, Dios va a venir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche. Ni nos vamos a dar cuenta, hermano. Por eso que el Señor nos dice que debemos velar y orar, y estar atentos, porque el Señor espera eso de nosotros, que estemos atentos para la venida de Él, velando, orando, estando en la condición, ¿cierto?, que Él espera. No me gustaría que el Señor viniera y que nos viera estando de forma tan poco comprometida delante de Dios. Lo digo personalmente. Yo creo que yo mismo podría hacer muchas cosas más. Creo que usted también puede hacer mucho más como cristiano. Y creo que el Señor también espera algo más de nosotros.